Tenemos el privilegio de contar con el profesor Rainer Wick para esta segunda intervención. Rainer Wick es catedrático de la Universidad de Wuppertal, la Bergische Universität se llama, que es una universidad con una tradición y un prestigio notables en el estudio de la pedagogía artística, un asunto sobre el que el profesor Wick es una notable autoridad. Son conocidos sus estudios sobre la Bauhaus, sobre muy diversos aspectos y aportaciones de la Bauhaus, sobre Johannes Itten. Es un excelente conocedor de una de las grandes personalidades de la museología de comienzos de siglo y muy interesado en la educación del arte, que es Osthaus, el creador del Wolfgang Museum. Y, en fin, sería prolijo enumerar las aportaciones científicas y académicas de Rainer Wick. Eso sí, quiero añadir a esta presentación también que no debemos olvidar una actividad complementaria y sin duda correlativa a estos intereses académicos, que es su actividad como fotógrafo y como artista. Además de, yo sus cuadros no los conozco, pero sí sus fotografías, y les adelanto que son de enorme calidad. No podría ser de otro modo en alguien con su gusto por el discurso aquilatado y formulado con buen conocimiento. Sin más, les dejo con Rainer Wick, agradeciendo que haya aceptado la invitación a participar en este congreso. Les recuerdo que deben estar apagados los teléfonos móviles y nada más, y le escuchamos. El señor Analdo, a quien le agradezco la invitación, me encargó una tarea verdaderamente ingente, o también se podría decir que yo aquí logré la cuadratura del círculo, a saber que en más o menos 60 minutos yo les exponga la historia de la pedagogía artística desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, insistiendo sobre todo en los momentos de inflexión que se han producido a lo largo de este periodo. Así que se me pide que esboce esta historia, pero más que nada de los conceptos de la pedagogía artística. Esto significa, y esta es la razón por la que les voy a mostrar obras clave de la teoría de la pedagogía artística, conceptos, como digo, y es por lo que me voy a referir también a estas obras y a estos manuales. Una advertencia: lo que yo describo aquí es la historia de la pedagogía artística en Alemania, pero a pesar de ello espero que no se trate de una experiencia demasiado peculiar y que también les sirva en su propia vida. Lo que aquí he intentado ha sido
puedo resumir los grandes movimientos de la pedagogía artística a lo largo del siglo XX y he intentado, lo mejor que he sabido, traducir estos epígrafes al español y al inglés, cosa que siempre cuesta trabajo cuando se trata de conceptos acuñados en una lengua que a lo mejor en otra no lo está. Bueno, la historia de la educación, del arte de los últimos 50 años en Alemania es lo que se puede describir como un cambio constante de paradigmas. Es decir, se trata de una sucesión a veces muy rápida de diferentes conceptos pedagógicos. La enseñanza del arte, tal y como la entendemos ahora, era algo desconocido en el siglo XIX. Lo que sí estaba muy extendido era la enseñanza del dibujo. En el siglo XIX no se trata de arte, sino de dibujo. Y se trata, en primer lugar, en el siglo XIX, en los colegios no se trata de aprender el dibujo libre, sino un estilo geométrico de dibujo. Les muestro una tabla que muestra con claridad cuál era este tipo de dibujo, un dibujo estricto, geométrico, ateniéndose a un patrón previamente establecido, o también a veces se indicaban una serie de puntos que se tenían que unir con líneas, como consecuencia de lo cual surgían configuraciones ornamentales. La figura de puntos a la derecha también a veces se ha clasificado como dibujo de estigmas como puntos que se deben unir con líneas. Por supuesto, estas clases de dibujo poco tenían que ver con despertar la creatividad artística, todo lo contrario, se buscaba la disciplina, se quería que los alumnos trabajaran de forma nítida, precisa, y que de ningún modo se manifestaran a sí mismos o intentaran plasmar su propia creatividad en estos dibujos. A ellos se añadía que las clases de dibujo eran funcionales en el sentido en que formaban parte de algo muy extendido en esta época, a saber, se formaban parte de los conceptos de la ornamentación. Aquí vemos los dos tipos de dibujo: el dibujo geométrico, constructivo, cuyo fin último era desarrollar una cierta habilidad en el arte ornamental, un arte aplicado, en otras palabras, muy próximo a lo que hoy en día llamamos diseño. Y saben ustedes que en el diseño de aquella época esta ornamentación jugaba un papel muy importante, y es en este contexto en el que se insertan las clases de dibujo en los colegios. Incluso cuando se trataba de retratar objetos de la vida cotidiana o bodegones de la naturaleza, como a la derecha, el dibujo siempre se enseñaba como un dibujo geometrizante o también dibujo vinculado a algún objeto. Todo ello muy ajeno a una expresión de creatividad personal. Lo constructivo aquí simplemente se enseñaba como un recurso auxiliar para posteriormente desarrollar una habilidad de dibujo. Hasta pasar a la siguiente etapa, en la que se promovía el dibujo libre infantil, todavía había un camino largo que recorrer, pero ya en esta época empezaba a despertarse un interés en esta creatividad innata del niño.
y se puede fechar el momento a partir del cual los dibujos infantiles adquirieron más importancia en esta fecha que figura aquí, y se remonta todo a un libro italiano titulado L'arte di bambini. En la primera página de este libro se describe con mucho detalle el descubrimiento del dibujo infantil. El autor dice que se encontraba bajo unos arcos en Bolonia, estaba esperando un carruaje, estaba lloviendo, y mientras que él estaba esperando su transporte, pues dejaba vagar su mirada por las paredes, y en la parte inferior de los muros de repente descubría esos dibujos de niños pequeños, mientras que más arriba, a la altura de sus ojos, veía dibujos de otra índole, dibujos que le indignaban, dibujos pornográficos, entre otros. Pero se centró su atención en estos dibujos infantiles en la franja inferior del muro. Por supuesto, el dibujo infantil siempre ha existido. Los niños siempre han hecho garabatos en las hojas, salvo determinadas épocas en las que se prohibía dibujar en los libros de colegio porque el papel era caro y porque era despilfarrar material pedagógico. Pues salvo estas prohibiciones, pues siempre se han visto dibujos infantiles, ya sea en paredes, sea en la arena, etcétera. Pero la conciencia de un valor propio de este dibujo infantil como expresión de la creatividad humana es un descubrimiento que se remonta realmente a esta época. Este autor, Edoardo Ricci, después ya profundiza en este estudio y descubre, entre otras cosas, que los niños pequeños prefieren en el dibujo humano siempre la misma constelación, una figura humana que se suele componer de una cabeza en forma casi de rectángulo. A la cabeza se unen de forma directa las piernas, faltan los brazos. Un esquema muy primitivo, el primer esquema que siguen los niños a la hora de dibujar la figura humana, y este autor Ricci se dedicó a estudiarlo científicamente. Cuando dije que el año 1887 se puede considerar el año del descubrimiento del dibujo infantil, habría que matizar, porque ya 3 años antes, en el año 1834, un dibujante y caricaturista alemán, Wilhelm Busch, de hecho, editó un pequeño libro con el título Maler, Klecksel, pintor, garabatista, algo así. Bueno, todo esto, por supuesto, en un sentido irónico. Y este pequeño pintor juvenil, al que muestra en este libro, arriba primero cómo está sentado en su pupitre y cómo dibuja, y debajo vemos un dibujo supuestamente realizado por este pintor infantil. Sin embargo, simplemente la demostración de que Wilhelm Busch ha observado con mucho detenimiento cómo dibujan los niños, y ha descubierto que les gusta dibujar el perfil, y sin embargo dentro del perfil colocan los dos ojos. Con esto se adelantan al cubismo. La simultaneidad de lo no simultáneo pues es un concepto casi innato en el niño. O también nos muestra aquí un chico que está comiendo sus copos de avena de desayuno. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que los copos de avena pues entran por la boca, atraviesan el esófago y llegan al estómago, donde se depositan. ¿Qué es lo que nos indica? Los niños no dibujan solo lo que ven, sino también dibujan lo que saben. Y esta es el llamado dibujo radiográfico. Es un tipo de dibujo bastante extendido en niños pequeños o en jóvenes.
ante el telón de fondo de este descubrimiento de lo peculiar del dibujo infantil, los pedagogos empiezan a reflexionar sobre una nueva enseñanza artística, apartándose del dibujo meramente ornamental, geométrico, haciendo más hincapié en la activación de la expresión motora del niño. A la izquierda vemos un tipo de dibujo que llamamos dibujo con los dos brazos. Aquí se trata más bien del desarrollo motor del cuerpo en lugar de una gran precisión en el dibujo dentro de un patrón predeterminado. Esta es una alternativa que ahora barajan los pedagogos artísticos, ya con las vistas puestas en una modernización de la enseñanza, y en el año 1901 se celebró un congreso importante en Alemania, el primer congreso sobre la enseñanza artística en Alemania, el primer congreso en el que se estudiaron con detenimiento y también en teoría todos los problemas relacionados con esta enseñanza. En 1903 se celebró otro congreso y otro más en 1905 en Hamburgo. Es decir, la pedagogía artística se convierte en un verdadero tema de interés a partir de esta fecha. Ya no se habla de enseñar dibujo, sino se empieza a hablar de enseñanza de pedagogía artística, un concepto por consiguiente muchísimo más amplio. Todo ello, hay que verlo, formaba parte de un contexto intelectual mayor, a saber, el llamado movimiento de la reforma vital. En torno a 1900 había una tendencia a argumentar que la vida en su conjunto había que someterla a una profunda reforma. Y esta pedagogía artística formaba parte de lo que se llamaba la reforma pedagógica, es decir, la enseñanza artística, y en este sentido la enseñanza artística no era solo una parte más de esta reforma global, sino la cabeza de lanza. Ya hemos dicho que se había descubierto el niño con sus características especiales, y Ellen Key, una sueca, publicó un libro famoso en esta época llamado El siglo del niño. Hasta entonces el niño se había considerado una especie de adulto en miniatura, pero es a partir de ahora que el niño se empieza a concebir como un ser propio, con una disposición psicológica propia, con características propias. Y este libro de Ellen Key, al igual que muchos otros libros de la época, contribuyeron a aclarar que el niño también poseía potenciales artísticos y potenciales creativos, y se acuñó un concepto ya mencionado por el señor Arnaldo esta mañana, a saber, el niño como artista. Puede que esto sea un tanto altisonante, pero sí que indica la tendencia de las reflexiones de la época. En los dibujos, en las pinturas del niño, se empieza a percibir este potencial artístico enorme, y también se percibe se percibe que este entusiasmo por el arte del niño refleja al mismo tiempo un cierto cansancio frente a las formas tan tradicionales y tan preconcebidas del dibujo anterior. Al mismo tiempo también se despierta un interés en el arte de otros pueblos, se despierta interés en lo que hasta entonces se había llamado el arte de los campesinos, el arte naif. Es decir,
en esta época se produce algo así como una vuelta a las fuentes, no en el sentido de Rousseau, una vuelta a la naturaleza, pero sí una vuelta a lo inalterado, a lo primigenio, a lo original. De allí este interés en los pueblos indígenas y en el niño. Hay otra publicación, El niño como artista, otra exposición en 1901, El arte en la vida del niño. Todo esto hay que contemplarlo con una cierta precaución, tampoco hay que sobreinterpretarlo porque estos términos también tienen algo de programático, algo de intencionado para poner de manifiesto hacia dónde hay que tender. Nadie pretendía decir que el niño se debía aceptar públicamente como un artista consagrado. En el contexto de este momento de la pedagogía artística, pronto se producen estudios científicos del dibujo infantil. James Sully, por ejemplo, Studies of Childhood, es un buen ejemplo. Y Sully, un psicólogo americano, descubre que el desarrollo del dibujo infantil se produce en 3 fases consecutivas. En una primera fase está el garabato sin formas, fase de garabato. La segunda, la fase del diseño primitivo. Y la tercera fase, finalmente, la fase del dibujo más acabado. Y de un modo muy parecido, un pedagogo alemán en Alemania, un inspector de escuelas de Múnich, también editó un estudio empírico sobre el dibujo infantil bajo el título El desarrollo del talento creativo o del talento para el dibujo. Él también distingue entre 3 fases, pero les da otros nombres. Habla de una primera fase esquemática. El niño pequeño, tras el garabato, empieza a abordar la realidad de una forma esquemática y de representarla de acuerdo con este punto de vista. Una segunda fase, una fase del dibujo, de la representación acorde con el fenómeno, y en una tercera fase la representación de acuerdo con la forma. Subyace a esta distinción en 3 fases el concepto teórico de la teoría de la evolución de Darwin. Y para simplificarlo mucho, en realidad esto no dice otra cosa, sino que los procesos de evolución siempre tienen lugar siguiendo el mismo orden, desde lo más abajo hacia lo superior, de lo primitivo a lo más elaborado. Los teóricos del dibujo infantil de la época descubrieron que existía algo así como un paralelismo entre el desarrollo de la humanidad y el desarrollo del niño, es decir, la filogénesis por el otro lado y la ontogénesis por el otro. En el lado derecho, algunos ejemplos. Esquemas mezclados con representaciones del fenómeno y de la forma, pero lo que aquí cabe destacar es lo siguiente, teniendo en cuenta esta teoría de la evolución a la que me acabo de referir. Los teóricos del dibujo infantil de aquella época no llegan a ver más allá de lo que nosotros llamamos el llamado prejuicio naturalista, es decir, se parte de la base de que el proceso evolutivo siempre tiene que ir de lo primitivo a lo elaborado, del naturalismo al realismo. En este caso, a la izquierda, por ejemplo, ven dibujos realizados por alumnos de 13, 14 años y a la derecha un retrato confeccionado por un alumno de 13 años. Y en el siglo XIX este se correspondía con el
objetivo último de la pedagogía artística, lo que en realidad equivalía a desconocer todo el potencial de un niño, porque este ideal absoluto de lo naturalista o del realismo como únicas dos opciones también suponían una limitación. or of realism as the only existing options was in itself limiting. Dado que aquí nos hemos reunido para hablar, entre otras cosas, también de temas museísticos, quisiera señalar brevemente que también los museos participaban de estos esfuerzos por una educación artística, sobre todo un museo en Hamburgo, en el norte, y en Múnich, en el sur, pero sobre todo hay que subrayar la importancia del Museo de Hamburgo, y su director es quien a finales del siglo XIX abre el museo al público general, es Alfred Lichtwark, y a la derecha una foto del Museo de Múnich con esta cúpula, un cierto aspecto de panteón, y su director defendía la tesis de que un museo no podía quedarse de brazos cruzados y esperando a que algo ocurriera, sino que el papel del museo debía consistir en abrirse al público interesado, a los legos interesados, lo que coincidía con la misión de los pedagogos artísticos. Y Alfred Lichtwark se proponía, dentro de este contexto, atraer a los alumnos de los colegios de Hamburgo, lo logra y empieza a desarrollar un tipo de clases que consistían en invitar a los alumnos a charlar sobre las obras expuestas en el museo conjuntamente con él. A propósito del prejuicio naturalista del que acabo de hablar, pues puedo decir que estas clases directas en el museo, por supuesto, también siempre tenían lugar ante cuadros naturalistas. Este director del museo todavía era un típico representante de su época, que se sentía comprometido con el naturalismo, el impresionismo y el realismo, y tenía grandes dificultades con todas las demás tendencias artísticas, pero su gran aportación fue el traer a los jóvenes al museo, al introducirles al mundo del arte, y los análisis que ahí se hacían conjuntamente con ellos no eran unos estudios científicos, sino de lo que se trataba era sencillamente conjuntamente intentar describir lo que se veía. Pero era un primer paso para intentar convertir el museo en un lugar de encuentro activo, lo que supone un esfuerzo por parte del museo en un primer lugar. Antes ya les hablaron de Gustav Hartlaub en la primera ponencia. Vamos a pasar ahora de la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado de un primer movimiento
de pedagogía artística y ahora pues pasamos a hablar del segundo movimiento que se produce a lo largo del periodo de la República de Weimar. Muchas de las máximas del primer movimiento tan solo se ponen en práctica en esta segunda fase. En la Alemania del Kaiser, estas nuevas ideas del dibujo infantil eran muy difíciles de poner en práctica en los currícula de los colegios. Había que esperar hasta la abdicación del Kaiser y hasta que se hubieran producido nuevos tiempos en Alemania, lo que ocurrió durante la República de Weimar. Gustav Hartlaub también era hombre de museo, en primer lugar, comisario de exposiciones, formaba parte del curatorio de la Kunstgalerie de Mannheim, organizó una primera gran exposición bajo el título El genio en el niño y con ello reanuda los conceptos de la época anterior a la guerra. Sin embargo, este término genio en el niño hay que tomarlo con una cierta precaución. No se quiere decir genio en el sentido actual, sino es genio en su acepción antigua, romana, que describe simplemente la capacidad creativa inherente al ser humano como tal. No se quiere decir con ello que se trata de un genio que cabe celebrar como algo especial. Yo ya dije que el director Lichtberg tenía sus dificultades con las tendencias artísticas novedosas de la época, el expresionismo, el cubismo. Ahora vemos, sin embargo, que Hartlaub descubre que los dibujos infantiles libres, todavía realizados sin ninguna influencia ajena, muestran unos paralelismos muy interesantes con el expresionismo. Ante el expresionismo, que ya era una tendencia consagrada en la época de Hartlaub, ahora resulta más fácil valorar la capacidad expresiva del niño con una mucha mayor libertad que antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí dos dibujos infantiles publicados en su libro de niños de 5 años de edad. A la izquierda, Papá Noel, y a la derecha, un poco macabro quizás, pero muy expresivo sin duda, hombre con calavera. Gustav Hartlaub, como ya he dicho, era curador de un museo y fue la primera vez que se exhibieran dibujos infantiles en un museo, algo inconcebible en otros tiempos. Lo que ahora cabe preguntarse es cómo los conceptos de estos movimientos de la pedagogía artística se plasmaran en la educación durante la época de la República de Weimar. Pues a este respecto les presento aquí a Gustav Kolb, director de una revista, Juventud y Arte, y fue él quien emprendió nuevos caminos en la pedagogía artística en la época de Weimar. Él renuncia al término arte. Para él, el mito del niño como artista, muy extendido en el siglo XIX, le parece obsoleto. Él, en lugar de arte, habla de la configuración figurativa de imágenes, un término prácticamente no traducible a otras lenguas. Pues aquí hemos intentado decir formación plástica, pero hasta qué punto esto se entiende tampoco lo sé. Es más que arte en el sentido de que aquí no hay una norma estética que hay que seguir,
Y en este sentido implica una ampliación de los recursos artísticos, de las técnicas, más allá del dibujo. Ahora también la pintura como tal entra a formar parte de las artes plásticas, los collages. Es decir, se amplía la gama de posibilidades de expresión artística. Lo que Kolb rechaza es una función mimética del dibujo y del arte. Para él no se trata de representar, de imitar la realidad, sino él se centra en la capacidad de expresión libre del niño y de promover esta última. Hay que conservar esta capacidad expresiva del niño al máximo. Aquí algunos ejemplos de sus publicaciones. Para lograr este fin de no solo conservar la capacidad creativa del niño, sino para activarla, para promoverla, pues él les da temas que puedan incitar su fantasía, cuentos, Caperucita Roja, por ejemplo, es decir, contenidos que ya de por sí son susceptibles de activar la fantasía. O temas religiosos, Nicolás a la izquierda. En el centro un collage con esta técnica en la que se rompe papel de color y luego se vuelve a componer, o a la derecha pues una escultura en madera realizada con una navaja. Aquí desde luego los vínculos con el expresionismo saltan a la vista, y Kolb, por otra parte, era un tanto escéptico con respecto al expresionismo. Sin embargo, en sus propias clases artísticas promovió esta forma de expresión por descubrir que se correspondía mucho con las inclinaciones naturales de los niños. Ahora bien, los años 20 no solo son años del expresionismo, sino en las artes plásticas hay muchos nuevos movimientos. Por ejemplo, el desarrollo del constructivismo en Holanda, Malevich en Rusia, después el arte de la Revolución Rusa, bajo una fuerte influencia constructivista en Alemania, toda una serie de otras formaciones constructivistas. Esta mañana ya se mencionó a Kurt Schwitters como dadaísta, pero él también ha trabajado en el constructivismo. Todo se mezcla un poco, y desde luego la Bauhaus, de todos conocida. La Bauhaus también atraviesa varias fases, una fase expresionista inicial que a partir de 1923-24, sin embargo, es seguida por una tendencia constructivista básica. A continuación, por supuesto, el funcionalismo y el diseño entran sobre todo en la arquitectura. Lo que hay que entender es que la Bauhaus no era una escuela que impartiera clases, y mucho menos a niños. Pero no era una escuela para niños, sino era una escuela para profesionales, diseñadores profesionales, pero sí que ejercía una influencia indirecta y no poco importante sobre la enseñanza del arte. Hubo una persona muy amiga de Paul Klee, Hans Friedrich Geist, muy formado bajo la influencia de la Bauhaus, y fue él quien intentó que máximas tanto de la estética como de la pedagogía de la Bauhaus entraran a formar parte de la enseñanza escolar. Es muy significativo que en 1929 en la revista de la Bauhaus se publicara un ensayo de este
maestro de colegio, Hans Friedrich Geist, bajo el título Educación para la Creatividad. A la derecha ven esta revista que en su portada lleva una de sus obras con que por debajo reza un mal tipo en una letra, en una escritura que hoy ya no existe y no se entiende. Hans Friedrich Geist destaca por haber llevado el espíritu de la Bauhaus a la enseñanza del arte en el colegio, haciendo hincapié sobre todo en el estudio de materiales y disposición en el espacio. A la izquierda se ve cómo los alumnos aportan material a la clase que se guardaba en unas cajas como material creativo. Y a continuación los alumnos se servían de este material para sus manualidades, para crear objetos más o menos abstractos. Es decir, este manejo del material, esta experimentación con el material tan importante para el diseño de la Bauhaus es una idea que Hans Friedrich Geist intenta aplicar también en los colegios. Esto, por supuesto, se diferencia diametralmente de lo que hemos visto hasta ahora, del dibujo infantil, de los trabajos expresionistas en las clases de arte, en las clases de Gustav Kolb. Aquí la estética de la Bauhaus se traslada de forma inmediata y muy importante aquí la influencia de Joseph Albers. Joseph Albers fue el que en la Bauhaus daba las clases magistrales en la escuela, en la Bauhaus. Era el ideólogo del movimiento de la época y fue él quien traslada estos conceptos de la Bauhaus a los currícula escolares. A la izquierda, por ejemplo, un estudio de materiales a partir de barro. El barro pues se nota de una cierta estructura, o si se quiere decir en unos términos más precisos de la Bauhaus, esta no es una estructura, sino una hechura hecha a mano. O a la derecha, una escultura abstracta que se compone de cajetillas de cerillas unidas, muy típico de los años 20, una época en la que había escasez de recursos materiales, una época de la pobreza. Joseph Albers decía, somos pobres, no somos ricos, así que tenemos que trabajar con materiales baratos. Y justamente Hans Friedrich Geist aplica esto a sus clases en la escuela. No fue el único, sin embargo, quien siguiera principios de la Bauhaus en los colegios en la República de Weimar. Hay un segundo personaje a destacar, también un ex estudiante de la Bauhaus, sin embargo, un estudiante que tan solo estudió un solo semestre en la Bauhaus. Se trata de Alfred Erhard, quien después pasó a la Kunsthochschule Hamburgo, publica un libro en 1932, pues Doctrina de la configuración o del diseño, de nuevo un término un poco difícil de traducir, dice el conferenciante. En inglés se ha traducido con Learning Design, pero no es diseño en el sentido propio. Se trata de una articulación artística en un sentido muy amplio. Y Alfred Erhard desarrolla un concepto pedagógico en este sentido, esta articulación artística amplia, desde las edades comprendidas entre los 15 y los 21 años. Al abrir el libro, inmediatamente se ve la mano de la Bauhaus y Erhard incluso habla de una trasplantación directa de conceptos de la Bauhaus a la enseñanza escolar. En el centro vemos imágenes de trabajos realizados por alumnos de Alfred Erhard, que desde luego
nos remiten a Kandinsky sin más. Y a la derecha también estas figuras de papel plegado de la Bauhaus sin más. Cabría reflexionar críticamente sobre la pregunta de hasta qué punto tiene sentido trasladar conceptos del mundo del profesional adulto a los colegios. Es una pregunta que dejo planteada. Aquí otro personaje sumamente importante, el director del Museo de Hamburgo, de nuevo, un historiador del arte, Alexander Dörner. Al igual que su antecesor Lichtwarth, él también buscó nuevas formas de establecer un contacto entre la cultura museística y el público. A él le pareció atractivo intentarlo mediante una perspectiva del arte de toda una época y se encontró con la pregunta de cómo representar el arte de su propia época, de 1925. Invitó a un conocido artista ruso a colaborar con él y conjuntamente crearon esta especie de gabinete del arte. Y Berzitsky, a iniciativa de Dörner, presentó el arte más avanzado de la época, sobre todo perteneciente al movimiento del constructivismo o del arte abstracto. Y lo que aquí es interesante es destacar los materiales o la manera en la que se han expuesto los cuadros sobre estas láminas de colores diferentes. Entonces, según uno va pasando por las estancias, los colores cambian, lo que genera algo así como una dinamización del espacio. En comparación con lo que después se conoció en los años 60, este es un precursor de lo que posteriormente se dio en llamar el arte del medio ambiente, el environment art. Este es un claro precursor de estas tendencias. El que el público de la época todavía no lo acogiera favorablemente no era de extrañar, era demasiado temprano. Pero lo que es interesante es que aquí por primera vez, mediante la propia técnica de exposición, se intenta contribuir a transmitir los contenidos. Bueno, tras la República de Weimar, todos es sabido que siguieron tiempos más que oscuros. En Alemania seguía habiendo clase de arte en los colegios, pero al igual que todo el resto de los ámbitos de la vida, también en este ámbito imperaba una uniformidad ideológica. Lo que llama la atención es esta recuperación de la antigua escritura alemana que los nazis volvieron a salir a relucir. Este fue el fin para la Bauhaus, para el arte infantil libre, etc. Ahora se trataba de instrumentalizar la pedagogía artística para promover los fines ideológicos del nacionalsocialismo.
En el año 1945 muchas veces se ha hablado de la llamada hora cero, pero esto es un mito. Nunca hay una hora cero. Siempre hay que reanudar algo que existe previamente y es aquí es lo que ha ocurrido aquí también. Aquí pues había una cierta recuperación de conceptos de los años 20, una vuelta a la libertad de expresión, por supuesto, siempre dentro de un cierto contexto temático. Es decir, el profesor no entraba en la clase diciendo, bueno, ala, dibujar. No, el profesor pues planteaba un cierto tema. Por ejemplo, a la izquierda el tema de estos dibujos era calles, pero sin más instrucciones formales ni técnicas. Dejan al alumno que se exprese libremente. De nuevo, de un modo parecido a los años 20, los temas emocionales, afectivos, juegan un papel destacado. Así, por ejemplo, un incendio en una casa, un tema cargado de emoción. A la derecha, un cuadro titulado Bosque invernal de una chica de 20 años de edad. Aquí lo que es interesante es que no solo se trata de la expresión individual, sino también se trata de comprender ciertos conceptos formales. Cuáles son los colores adecuados, por ejemplo, para reflejar un ambiente invernal. Y en el lado izquierdo del dibujo a la derecha o en el centro, perdón, vemos una serie de ejercicios para comprender la escala de valores de colores adecuada para un dibujo de invierno, y después a la derecha ya el resultado final, la expresión propiamente dicha. Y en Kurt Schwertfeger, uno de los representantes de la pedagogía artística de la época, vemos también primeros principios de nuevo de una racionalización de la enseñanza artística con mayor aproximación a conceptos o a aspectos formales. Y esto también está relacionado con el lugar que la enseñanza artística ocupa dentro del currículum escolar, pero también está relacionado con el hecho de que llegó un momento en el que se vio que esta enseñanza centrada en las musas corre peligro de convertirse en un fin en sí mismo, desligado del mundo exterior. Así que ahora hay un creciente intento en volver a establecer esta relación con la realidad, y para ello hacen falta una serie de conceptos formales. Y en los años 50 y después, en 1964, se publicaron libros al respecto. Un primer libro de referencia es Presencia de las artes plásticas. El autor es Pfennig, y él en este libro sostiene estos nuevos conceptos. También los encontramos pues en el expresionismo, en Cézanne, en el cubismo y a lo largo de toda la historia del arte del siglo XX. Y Pfennig recoge el aspecto de la actualidad de las artes plásticas. Este es su lema. Y en un subtítulo dice educación para las artes plásticas o para el pensamiento plástico, por lo visto en referencia a Paul Klee. Se trata de una educación hacia lo que en inglés se llama visual thinking, es decir, intentar pensar en figuras visuales. A diferencia del arte o de la enseñanza artística de los años 50, aquí la figura principal no es el niño ni el sujeto, sino el cuadro. Y esto se describe en el esquema a la derecha. El cuadro ocupa el lugar central. Después
se plantea una cierta tarea artística. Esto está reflejado en el círculo de arriba, a la derecha. El otro elemento es el profesor con sus intenciones pedagógicas y un alumno en el que quiere poner en práctica estas doctrinas pedagógicas y cómo lo consigue mediante el material que figura abajo. Y es este el esquema dentro del cual Pfennig desarrolla su programa de pedagogía artística. Antes me he referido a la importancia del contexto del arte plástico con la actualidad. En este caso, actualidad del siglo XX, que aquí se percibe de forma directa. Así, por ejemplo, vemos aquí una serie de dibujos sobre la abstracción. A la izquierda arriba todavía un bodegón relativamente naturalista y termina la serie con un bodegón que desde luego ya recuerda el cubismo, obras de Juan Gris, etc. En el medio una serie de abstracciones sobre hierbas. Empieza por un dibujo relativamente naturalista y de nuevo la novena versión abajo a la derecha, una figura en la que ya no se reconoce el objeto original, que sin embargo se deriva de él, es decir, es abstracción, no es dibujo carente de contenido. O a la derecha un trabajo de un alumno de 18 años llamado Penetración. En Pfennig hay varios principios que intenta transmitir, así por ejemplo el de la abstracción y el de la concreción, el de la penetración y de la transparencia o equilibrio dinámico. Todos ellos principios que él quiere convertir en lemas de sus clases, pero que también nos recuerda las vanguardias del siglo XX. Desde luego nos recuerda la Bauhaus, si bien con otro nombre. Este es un tipo de enseñanza artística. Aquí se trata de promover competencia artística en el espíritu del arte de la actualidad. No es una enseñanza artística enfocada hacia la promoción de la creatividad personal del alumno. Aquí otros ejemplos. Antes les había mostrado el dibujo La casa en llamas de las clases artísticas de Kurt Schwertfeger con su carga emocional. Aquí un ejemplo de las clases de Pfennig, en estas clases más centradas en la forma. A la izquierda, o sea, aquí el tema es en llamas o arde. Bueno, pues a la izquierda una obra que recuerda a Paul Klee, donde las llamas en todo caso se transmiten mediante el colorido rojo, anaranjado, con algo que puede recordar una estructura de una casa quemada, pero desde luego una representación muy diferente. Y esta enseñanza, esta insistencia en las formas relacionado con las vanguardias de la época, pues también se refleja a la derecha. El título es Explota, es decir, algo explota. Aquí estamos ya ante el lenguaje de formas, de lo informal, del expresionismo abstracto imperante en los años 40 y 50. Es decir, la enseñanza artística contemporánea aquí se ve influenciada muy claramente por el arte contemporáneo. Ese concepto se intensifica aún más en Günther Otto, a veces calificado de papa de la enseñanza artística de los años 60 y 70 en Alemania, Günther Otto.
En su enseñanza, lo formal sigue jugando un papel importante, pero su objetivo es otro, y es la fundamentación científica de la pedagogía artística. ¿Hasta qué punto esto se ajusta a la naturaleza del arte? Es algo que aquí no entro a discutir, pero esta es su misión. Se siente llamado a crear las bases científicas de la enseñanza artística. Esto tiene que ver con la fuerte presión que sobre la asignatura enseñanza artística ejercían muchas otras asignaturas del currículum, como las matemáticas, por ejemplo, y se sentía llamado a dotar su asignatura de un fundamento científico. Y así titula su libro Arte como proceso en la enseñanza. Hay dos ediciones de este mismo libro, una de 1964, otra de 1969. Y vamos a ver la forma tan teórica en la que aquí se exponen los principios artísticos. Günther Otto se remonta a la teoría del aprendizaje. Esta es su disciplina científica por excelencia. Es una especie de conductismo que aquí entra a formar parte de la enseñanza artística. Él interpreta la enseñanza artística como el resultado, o mejor dicho, como proceso sujeto a una serie de condicionamientos, ya sean las condiciones situacionales, sociales y culturales, y por otra parte los condicionantes antropológicos y culturales. Todo esto, en su opinión, primero se tiene que reflejar de una forma teórica antes de poder proceder a las clases propiamente dichas. Es algo que nunca se había hecho. Ningún profesor de arte se había preguntado de dónde proceden mis alumnos, cuál es su entorno, cuál es su trasfondo social. A partir de ahora, esto empieza a jugar un papel. Y la propia enseñanza tiene lugar entonces a partir de varios niveles. Juega un papel, por una parte, la intención del profesor, otro elemento importante, el contenido, el método y los recursos prácticos que se utilizan en las clases. Lo que ocupa un lugar central para Otto es este tercer renglón titulado métodos. Y aquí debajo dice producción y reflexión, posiblemente esto se entienda directamente. Es decir, para Günther Otto es importante que se produzca una interacción entre la producción estética por una parte y el reflejarla por otra parte. Es decir, una interdependencia. No se trata de simplemente dibujar o pintar, sino se produce algo a partir de un determinado problema, y la forma de representar este problema posteriormente suscita un debate teórico. Ya dije antes que recuerda un poco algunos principios del conductismo. Y en la práctica vamos a ver a qué nos conduce esto. Pues a la izquierda una serie de imágenes de trabajos de alumnos. El tema era plantas en el fondo del mar. Ahora bien, los alumnos no tenían libertad de pintar estos vegetales de acuerdo con sus propias ideas, sino tenían que atenerse a una serie de requisitos impuestos. Uno de ellos consistía en desarrollar una gama lo más amplia posible de tonos de verde. Otro requisito impuesto era que los colores se superpusieran o que se penetraran. ¿Cómo valoraba esos trabajos Günther Otto?
Pues para valorarlos se servía de una estadística, contabilizaba el número de tonos de verde utilizados por el alumno A, por el alumno B. Pues el alumno que tenía pues 25 tonos de verde pues tenía mejor nota que el que se había limitado a 13 tonos de verde. Bueno, la consecuencia de todo ello, y pues en algunas categorías entraba en unos detalles que aquí nos llevaría demasiado lejos de escribir, pero el resultado de todo ello fue que la enseñanza artística se convirtiera en una empresa meramente positivista, donde simplemente se trataba de comprobar si se habían cumplido ciertos requisitos. Y es lo que en Alemania se llama clases orientadas hacia la obtención de un cierto resultado. La pedagogía artística durante un tiempo se vio muy influenciada por estos conceptos de Günter Otto. Entre tanto, todo esto, desde luego, forma parte del pasado y esos conceptos positivistas pertenecen al pasado. ¿Nos quedan unos minutos? Pregunta al organizador. Sí. Al principio dije que la historia de la pedagogía artística en Alemania es la historia de un cambio constante de paradigmas. Günter Otto acababa de establecer su teoría de la enseñanza artística, tal y como la acabo de escribir. Se produjo una gran revuelta en Alemania, la ya famosa revuelta estudiantil del 68, que traía consigo una crítica radical y fundamental de la sociedad del momento ante el telón de fondo del marxismo. La llamada Escuela de Frankfurt y sus pensadores empiezan a tener una gran importancia. Ernst Bloch, Herbert Marcuse, un representante inicialmente de la Escuela de Frankfurt, posteriormente emigrado a los Estados Unidos, Teodoro Adorno y, por así decir, el órgano ejecutivo de esta revuelta estudiantil fue el estudiante Rudi Dutschke. Ahora, pues 2008, pues celebramos los 40 años de esta revuelta. A la derecha vemos a Rudi Dutschke en una asamblea de estudiantes en 1968. De lo que aquí se trataba era de reivindicar una reestructuración completa de la sociedad burguesa. Se buscaba una forma social democrática inspirado por las teorías del marxismo. Esta revuelta del año 68 en Alemania tuvo una repercusión fundamental para la cultura, para la sociedad en su conjunto y, por supuesto, también para el arte. Como consecuencia de estos acontecimientos, los pedagogos artísticos ya no podían por más tiempo recluirse en su burbuja de las musas, sino se sentían llamados a participar del movimiento revolucionario. Y es interesante que destacados representantes de la pedagogía artística en aquella época publicaran libros poniendo en tela de juicio su propia asignatura, libros titulados Contra la enseñanza artística, por ejemplo, sin ir más lejos. Es decir, o otro autor, Giffon, La crítica de la pedagogía artística. Y fruto de este discurso crítico fue una nueva denominación de la asignatura que pasó a llamarse comunicación visual. Esto indica claramente una ampliación de la perspectiva. Ya no se trata de arte, porque el arte era considerado como algo burgués al servicio de la clase dominante, y arte entendido en este sentido ahora pues se trataba de eliminar, de derogar. Si el arte todavía se tematizaba pues solo como instrumento crítico con la ideología.
Aquí lo que entraba ya en un primer plano eran los medios visuales, los pósteres, los anuncios, todos ellos, por supuesto, también el resultado de un proceso de diseño, sin duda, pero que ya no se podían clasificar de arte en el sentido de la cultura de las élites. Un punto muy importante en la pedagogía en general y en la pedagogía artística en particular hubo un término clave, el de la emancipación. ¿Y qué significaba emancipación? Pues significaba que el niño, el joven, debía liberarse de las coacciones del dominio de otros. Y para ello era imprescindible que desarrollara una conciencia crítica. Y justamente esto es lo que buscaba la asignatura comunicación visual. Sin embargo, la consecuencia práctica fue la siguiente: ya no se hacían collages, dibujos, pinturas, sino en la asignatura comunicación visual ya solo se discutía. Las asignaturas se habían convertido en una asignatura meramente teórica. Y esto hizo que pronto surgieran voces de entre los educadores preguntándose hasta qué punto en esta nueva escuela de la pedagogía artística verdaderamente no había lugar para la práctica. Y Ernst Lifker después publicó este libro, Artes Plásticas, Comunicación Visual. Aquí se trata de problemas muy diferentes a los que se estudiaron en otras épocas. Aquí se trata de convertir en tema lo que se ha dado a llamar la segunda realidad, la realidad de los pósteres, de la publicidad, material fotográfico, etcétera, etcétera. Y lo que aquí se recogen son temas de la vida cotidiana. Por ejemplo, Mick Jagger representado como ídolo en forma de collage, o a la derecha un sofá de diseño pop y sentado sobre él una joven. Al ver el título del libro se ve que se trata de cultura de la vida cotidiana, pero también se trata de amor, de sexo, del erotismo, todo ello temas de gran actualidad durante la revuelta estudiantil. Vuelvo por un momento al lugar de aprendizaje que es y deben ser los museos. En los años 70 y bajo el impacto de las revueltas, el museo también empezó a reinventarse. Empezó a cuestionar su papel tradicional y se planteaban sobre todo una pregunta fundamental: ¿cómo abrir el museo a amplias capas de la sociedad? Cómo abrir el museo sobre todo a la clase trabajadora. A la izquierda una caricatura divertida en la que el hombre sentado sobre la silla a la izquierda pregunta ¿cuál es el problema con los grupos Diana? Y a la derecha el director del museo, sentado cómodamente en su sillón, responde: el trabajador nunca irá al museo. Bueno, este era el debate de la época: cómo cómo acercar el museo a la clase proletaria. Esto pues desencadenó un gran debate. En una editorial de Colonia en 1977 se publicó el libro Métodos y medios relacionados con el trabajo museístico, y sobre todo se trataba de examinar la posibilidad de que la enseñanza artística en los colegios y la labor de los museos cómo podrían colaborar. Esto formaba parte de los temas a debate, y en la revista especializada Arte y Enseñanza pues se publicó una edición monográfica titulada Museo y Escuela.
y desde hace 30 años en realidad seguimos en esta tesitura, seguimos estudiando esa posibilidad de colaboración. Y esto me lleva al final. También tengo que echar una mirada al reloj. Aquí lo que les quisiera presentar es un concepto acuñado por mí mismo, pedagogía artística postmoderna. Desde 1980 asistimos a un desmoronamiento de los sistemas cerrados y vemos un sinfín de diferentes tendencias y conceptos que existen en paralelo. También se ha dicho que existe una gran diversidad de tendencias, conceptos que hasta ahora se sucedían y que eran tangibles, ahora están mucho más desdibujados, con límites más diluidos. Y el filósofo Paul Feyerabend ya lo dijo, el lema es "anything goes", una tendencia a un gran pluralismo desenfrenado, una tendencia a la abertura. Ya no existen sistemas cerrados, no hay fronteras ideológicas, anything goes. Esta arbitrariedad postmoderna se refleja en el cuadro de Leporello, al estilo de Leporello a la izquierda, de un artista alemán, donde el artista pues verdaderamente le sirve de esta gran pluralidad le sirve de cantera a este artista. Él se sirve de lo que la historia del arte le tiene que ofrecer. Y algo parecido está ocurriendo actualmente en la pedagogía artística. Pues hay toda una serie de corrientes muy diferentes, pues las hay donde el experimento estético es lo que más importa, o el profesor Buschbühle, profesor de pedagogía artística en Gießen, publicó un libro titulado Perspectivas de la formación artística. Este propio término perspectivas ya indica que no hay nada único, sino muchas tendencias paralelas. Y otro concepto que quisiera destacar aquí es la frase de que los pedagogos artísticos deben ser artistas ellos mismos. Esta es una máxima cada vez más extendida en Alemania. Un pedagogo artístico, por supuesto, debe ser pedagogo, pero cada vez más se le exige que él mismo pueda hablar de su propia práctica. Muchas gracias por su atención.